¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la conferencia magistral de la 10ª semana temática de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental. El día de hoy saludamos y agradecemos a la participante que nos acompaña en esta conferencia titulada Extractivismo Ambiental y a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Saludamos a la doctora Leida Samar, quien es directora de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica y del Caribe. Antes de dar uso de la voz a nuestra invitada del día de hoy, nos complace compartirles parte de la gran trayectoria de la invitada del día de hoy con una breve semblanza. La doctora Leida Samar es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Asimismo, es co-coordinadora del grupo de trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Ha publicado como autora y coautora distintos libros y cuenta con más de 100 artículos científicos y de divulgación publicados en México y el extranjero. Gracias por acompañarnos en esta conferencia y recordarles a todas y todos los que nos están viendo a través de las redes sociales que pueden dejar sus preguntas en los comentarios de Facebook y se responderán al final en la ronda de preguntas de la conferencia. Y se dejará también en los comentarios un link de registro para que puedan tramitar así su constancia de participación. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz a la doctora Leida Samar para que nos comparta este tema tan interesante, extractivismo en México. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Ángel. Primero, agradecer a toda la organización de este evento, porque sé que siempre que se hace cualquier seminario, evento, curso, ¿no? Hay mucha gente detrás que a lo mejor no está aquí el día de hoy y que a lo mejor no se ve, ¿no? También agradecer justo a todos los que están detrás de cámaras, detrás de Facebook, ¿no? A toda la universidad, a CUSEA principalmente, a ustedes como estudiantes que organizan este evento, a ti, Ángel, por moderar esta sesión el día de hoy, a Iris, a Daniela, ¿no? que me han invitado también a este evento. Entonces, bueno, gracias. Justo como comentaba Ángel, voy a hablar del extractivismo en México y después me voy a centrar también para hablar de algunos megaproyectos en México, los que están vigentes al día de hoy. Entonces, bueno, si podemos compartir, por favor, la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, justo comentar que este es el tema que estamos presentando el día de hoy, principalmente extractivismo, riesgos y consecuencias que se viven. Esta foto que ustedes están viendo aquí es foto que me ha cedido uno de mis colegas y querido compañero, Alfredo Valadez. Él es corresponsal en la jornada en Zacatecas. Y ustedes están viendo justo aquí una mina a cielo abierto y al lado justo los denominados yucles, que son los que cargan ese mineral. Entonces, bueno, voy a continuar, nada más era para comentarles de qué trataba esta foto. Voy a la siguiente diapositiva para ir comentando algunas cosas. Bueno, ¿qué es el extractivismo y por qué hablamos de él? El extractivismo en realidad es la forma en que nos referimos justo a todas aquellas actividades, ¿no? que extraen recursos naturales de la tierra de una manera netamente intensiva, ¿no? Superando la demanda local necesaria, o sea, lo que realmente necesitamos. Y bueno, para lograrlo, las empresas muchas veces se amparan en el uso de la fuerza, en el uso de la violencia por parte del Estado, o sea, digamos en la fuerza pública, o también en una violencia que en muchas ocasiones es ilegal, o sea, en la violencia de grupos criminales, también se amparan en la presión económica, igualmente en una privatización ilegal de espacios comunes, entre otras muchas cosas. Y una de las principales formas de beneficiarse económicamente, pues es a través de justo esta explotación laboral de los trabajadores o de las rentas también territoriales. El único fin de tener estos recursos naturales justo es comerciar de una forma internacional con estos bienes, ¿no? Sin desarrollar netamente algunas cadenas de valor, ya sea locales y de largo plazo, que puedan beneficiar a la población una vez que termine el proyecto, porque además muchos de estos proyectos duran de 10 a máximo 30 años, sean minerales, sean petroleros, sean forestales, sean de agua. Entonces, el análisis de este fenómeno, del fenómeno del extractivismo, ¿no?
en realidad se ha mapeado, ¿no? Con distintas características, muchas de ellas son comunes, se comparten entre distintos proyectos que son extractivos, y si bien no son las únicas características, sí son las que más se llegan a repetir dentro de estos proyectos extractivos. Y pueden ayudar, o sea, ¿por qué las mapeamos y por qué las presentamos aquí? Porque pueden ayudar no solamente a identificar lo que pasa en estos proyectos, también pueden, una vez mapeados, ¿no? Facilitar justo cómo defenderse ante estas prácticas. Por ejemplo, si nos damos cuenta, bueno, aquí en esta tabla o en este mapeo que les estoy presentando, hay distintas características culturales, sociales, ecológicas y otras, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que justo existe o que lo más presente en estos proyectos extractivos es que nos enfrentamos a una debilidad institucional, solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si hay debilidad institucional local, entonces podríamos darnos cuenta que si no nos atienden a nivel, las instituciones a nivel local, entonces podríamos saltar y justo ir mejor con instituciones, organizaciones estatales o federales. Depende del nivel, podemos ir saltando o ir intentando que nos atiendan en otros niveles. Bueno, entonces, como comentaba, este mapeo lo voy a dividir justo en 5 aspectos, ¿no? En los aspectos culturales, que ellos hacen referencia como justo esta destrucción que hay en la interacción que se da entre la población local debido a que se imponen modelos productivos que son ajenos a la zona, o sea, no se está respetando ni la cosmovisión, ni las costumbres, ni nada de lo que hay en ese lugar, ¿no? Las fiestas y otras cosas, cuando se impone un proyecto extractivo, lo divido en otro, que serían los económicos, que justo hacen referencia a todas las actividades porque no generan, o sea, en general no hay como muchos empleos, hay muy pocos empleos, y con un pago muy bajito o muy mal pagados y con mucha explotación laboral. También son empleos muy peligrosos. Hay poca aportación generalmente al Producto Interno Bruto, ¿no? Hay poca aportación también al Estado, me refiero a la cuestión tributaria. Pongo un ejemplo. En México la minería aporta menos del 1% al Producto Interno Bruto, y en el caso de las cuestiones fiscales aporta el 0.32 o 52% como mucho en toda la década pasada, ¿no? Y en esta década también, lo que va de todo este siglo, ¿no? Y esto además va limitando, ¿no? Lo que yo comentaba antes, ¿no? La creación de cadenas productivas locales, o sea, no se desarrollan cadenas alrededor, generalmente son extranjeras. Y bueno, divido en otro aspecto que sería como la cuestión social. Justo también genera muchos conflictos violentos, conflictos socioambientales, ¿no? Y que además se provocan ya sea en la zona o en los alrededores, porque la población está en desacuerdo. Entonces, se provocan tanto entre la misma población, que son tensiones territoriales, y se provocan también con las empresas y con el Estado. Y esto también en la cuestión social, también nos damos cuenta que genera mucha marginación y mucho empobrecimiento. Podríamos darnos cuenta que en donde hay justo proyectos mineros, petroleros, de gas o hasta de infraestructura u otros, que hay un gran empobrecimiento, que justo hay zonas que no están ni pavimentadas ni tienen acceso al agua. Entonces provoca ciertos efectos que son negativos. Desde el lado institucional, que es otro rubro que también lo podemos dividir, ¿no? Nos damos cuenta que justo hay una gran ausencia por parte del Estado. Entonces, esto también ocasiona, ¿no? O crea ciertas condiciones para que no exista cierto bienestar de la población. Y hay una gran debilidad, y además da pauta o pie a que justo sean las empresas las que lleguen y entren y se aprovechen e intenten poner como ciertas, digamos, proyectos que ellos ocupan el papel del Estado y generen ciertos proyectos que la población crea que hay beneficio. Por el lado de la debilidad legislativa, ¿no? Pues justo los trabajadores no se encuentran con buenas regulaciones, con buenas normas. Y entonces, justo también lo que yo comentaba antes, ¿no? Que no están bien protegidos, que no están bien pagados, y además por el lado ecológico, ¿no? Vemos que se ve realmente amenazada la naturaleza y que muchas veces quedan destruidos estos lugares, ¿no? Y bueno, esto diríamos que justo es como una amputación ecológica, que es la destrucción irreversible de ciertos servicios ambientales, ¿no? Y de biomas que no podrían restaurarse. Que haya, por ejemplo, escasez de agua, ¿no? Porque el agua va a ser justo para los proyectos extractivos y no va a ser para la población. Entonces, cada una de estas particularidades que estoy comentando en esta tablita, ¿no? Tienen relación entre ellas. Por ejemplo, justo hablaba yo de la destrucción del tejido social, ¿no? Que se ve en esta categoría netamente social, y tiene influencia finalmente justo en lo que sería el desarrollo, por ejemplo, de la destrucción se podría desarrollar justo con esta categoría de influencia, igual también en los conflictos socioambientales. ¿Por qué? Porque la población, una vez que ve destruido su tejido, que la familia no se pone de acuerdo para un proyecto, hay quienes están a favor, quienes están en contra, pues se van creando estos conflictos entre la población, entre la empresa, y justo o la debilidad
o también existe corrupción institucional. ¿Por qué? Porque justo buena parte de los empleos, ¿no? Igual son para la población mal pagados, pero no responden tampoco a las condiciones de riesgo de largo plazo. Entonces también la empresa puede generar cierta parte de corrupción, igual el gobierno también. Esto lo voy a explicar más adelante, pero quería de una vez dejarlo aquí también sobre la mesa, ¿no? Y bueno, las comunidades evidentemente también se enfrentan, ¿no?, a mucha contaminación en el lugar, porque muchas veces las empresas cuando se retiran, por ejemplo, en el caso de las mineras, no hacen un buen cierre. Igual el petróleo, recordamos a lo mejor por ahí hace muchos años, ¿no?, que hubo un derrame justo de British Petroleum o algunos otros más, ¿no? Más adelante comentaré algunos accidentes, ¿no?, para que también tengamos como ahí en la mente justo eso y nos acordemos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en pocas palabras, ya he comentado a grandes rasgos, ¿no?, qué se entiende por extractivismo. Entonces, ¿cómo puede identificarse que un país es extractivista o no? Bueno, extractivista significa todas aquellas naciones en las que se ha impuesto un modelo productivo que está basado en la explotación y exportación de materias primas, hasta el punto que estas son netamente fundamentales para su solvencia económica. Entonces, si existiera una desaceleración en los mercados internacionales, entonces presentamos crisis graves. Por ejemplo, justo nos hemos dado cuenta, ¿no?, que cuando cae el precio del petróleo, entonces evidentemente, ¿no?, nos vemos como en crisis nosotros. ¿Por qué? Porque dependemos netamente del petróleo. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, para Venezuela. Cuando cae el precio de todos los commodities, de los minerales, pues podemos caer en una crisis también grave. Entonces, no es una fórmula exacta decir que somos países extractivistas, pero sí se tiene que revisar cada contexto y cada lugar. Pero sí podemos decir justo que en América Latina, ¿no?, o podemos observar que América Latina o casi toda la región, las materias primas tienen un procesamiento mínimo o de ningún tipo. Entonces, también ocupan como una parte importante de nuestro comercio. Esto ha planteado la discusión sobre una reprimarización regional que puede conducir, pues obviamente, a estos riesgos que yo comentaba, pero son además riesgos netamente estructurales. Primero, justo por esta dependencia de bienes, ¿no?, que cambian de precio fácilmente por estos impactos también políticos y económicos. Los económicos eran los que yo estaba comentando y los políticos, ¿por qué? Justo cuando cambiamos también de presidente en diferentes países de América Latina, también se pone en riesgo esta situación. O sea, si cambiamos de un gobierno que es netamente neoliberal a un gobierno que es más o menos progresista, ahí también sufrimos problemas justo en estos impactos que son por los bienes naturales. Entonces, segundo, también hay algo muy importante que tenemos que contemplar. Nuestros recursos naturales son finitos y provocan generalmente muchos conflictos también con la población. ¿Por qué? Porque la población defiende sus recursos, porque sabe que va a vivir de ellos. Entonces, aquí también se causan muchos impactos que generan por la explotación que se está dando. Entonces, bueno, hay otros efectos que son mucho más evidentes y más concretos. ¿Justo como cuáles? Bueno, si comparamos este desempeño, ¿no?, que tienen las instituciones de protección y de salud entre los diferentes países. Comento algunos y esto nos puede ayudar a diferenciar quiénes son extractivistas y quiénes no. Aquí justo ustedes están viendo, ¿no?, en estas gráficas, ¿no?, en estos datos, aquellos países que son extractivistas y los que no lo son. Por ejemplo, todos los países del norte que se benefician de nuestros recursos, ¿no?, nos podemos dar cuenta que existe una brecha de 7.6 años en la esperanza de vida. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué van a tener muchos más años de vida esas personas que viven en los países del norte? Bueno, primero, porque justo están transfiriendo todos los costos socioambientales a los países del sur. Y porque evidentemente no tienen más recursos naturales, van a tener más agua, van a tener más árboles, van a poder respirar mejor, van a vivir en mejores condiciones y mejor calidad de vida que nosotros. Entonces, igual si comparamos los sistemas de enseñanza, los países que no son netamente extractivistas, nos podemos dar cuenta que ellos, a diferencia de los países extractivistas como América Latina, Asia y todos los países del sur global, nosotros estudiamos menos años. Estudiamos 4.2 menos años que ellos. Significa que ellos tienen acceso a mejor y mayor educación, a niveles de posgrado, ¿no? Aunque pensemos, bueno, es que en América del Sur ya estamos estudiando más, somos menor cantidad de personas los que podemos tener derecho a esos estudios. Entonces ahí vale la pena darnos cuenta qué pasa entre países extractivistas y no extractivistas, ¿de acuerdo? Voy a la siguiente diapositiva. Bueno, es evidente, ¿no?, que los efectos que he estado comentando, ¿no?, también son resultado de muchas otras cuestiones, no solamente de las que he comentado hasta ahora. Una de ellas, y que me parece muy importante comentarles, es que el extractivismo está netamente conectado con la violencia, pero también con la corrupción. Justo el extractivismo, ya yo comentaba al inicio, ¿no?, fomenta la corrupción de una forma muy amplia. Hay una investigación muy reciente
justo de este año, ¿no? Que hizo la Organización de las Naciones Unidas, la publicó en este año, y revisa justo los efectos del extractivismo entre los países dependientes de estas actividades y demuestra que estas prácticas generalmente provocan y desarrollan la corrupción, sobre todo en los países que tienen instituciones que son muy débiles y donde también los proyectos se vuelven violentos contra la naturaleza y contra la sociedad que las llevan a cabo. Este ejemplo es específicamente para minas a cielo abierto. Justo lo que ustedes están observando en la gráfica, ¿no? Los puntos azules son los países que participan justo en esta producción o en esta explotación, ¿no? De materias primas y las exportan, tienen un nivel muy alto y se presenta como una característica, ¿no? La persistencia de la corrupción. Entonces, a lo mejor nosotros de repente pensamos, bueno, pues no pasa nada, la corrupción es algo que es muy común, ¿no? Ya se nos volvió casi una costumbre en muchos países como México, como Perú, ¿no? Como Brasil, como otros que han sido en los últimos años reportados con alta corrupción. Y podríamos pensar, pues es algo menor. Quizá algunos digan, pues no hace tanto daño que haya corrupción. Bueno, les voy a comentar algunas cosas y algunos ejemplos de por qué el problema de que exista corrupción y por qué el problema de que se vincule con el extractivismo. ¿Qué pasa justo si un empresario puede sobornar a una autoridad y, bueno, dice, pues no cumplo con mis obligaciones de seguridad para mis trabajadores, no cumplo con mis otras obligaciones tampoco fiscales? Yo comentaba justo al principio que, por ejemplo, en la minería y en muchas actividades extractivas se paga muy poquito en cuestiones fiscales. Una, quiero decirles que en cuestiones fiscales pagan justo, ¿no? En la minería alrededor de 0.50, ¿no? Así súper bajito, que no llega ni al 1%. Bueno, y si en la seguridad tampoco protegen a sus trabajadores, va a haber accidentes. En cuestiones fiscales que paguen tan poquito, pues simplemente nosotros como trabajadores, los que ya trabajamos, pagamos alrededor del 20%. O sea, la diferencia es abismal. Y en cuestiones de seguridad, pues justo los accidentes, como ya conocemos mucho. Pero, ¿qué pasaría si no cumplen con esto? Pues pueden ir mucho más allá. Avanzan en su proyecto sin presentar pruebas, por ejemplo, de impacto ambiental reales. Y eso empieza a generar problemas en todo el proyecto. También lo que pueden hacer, fíjense nada más hasta dónde pueden llegar, pueden aterrorizar justo a la población, ¿no? Que se opone a los proyectos. Y eso llevaría a la violencia. Además, pueden utilizar ilegalmente la fuerza para llevar un proyecto. Eso llevaría también a la criminalización de muchos defensores de la tierra. Puede acabar con la vida justo de personas que están liderando estos proyectos. Hemos visto en los últimos años cuántos defensores de la tierra han sido asesinados. Entonces, este es el problema de que exista la corrupción, ¿de acuerdo? Bueno, voy a la siguiente diapositiva, no me voy a detener acá. Bueno, en esta parte de la presentación ya he comentado prácticamente qué es el extractivismo, ¿no? Aunque sea de forma muy por encima, no da tiempo a lo mejor en todo esto que tenemos acá en la conferencia, pero justo me voy a enfocar, perdón, principalmente en la situación actual de México. Voy a señalar algunos aspectos particulares de lo que está sucediendo con los megaproyectos y con algunos conflictos socioambientales que suceden aquí en nuestro país. Los cambios políticos en las mayores economías de la región han modificado justo toda la ruta económica general de toda América Latina, y en el caso de México, justo pues la llegada de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, a la presidencia, pues ha significado un giro en la forma de gobierno. Si bien justo este giro que comento se mencionaba en un inicio de la presidencia, hace prácticamente 2 años atrás, por ahí, ¿no?, que se buscaba favorecer pues a poblaciones en situación adversa o marginada, ¿no?, con una tendencia a hacerlo a través de un proyecto que se sustentara principalmente en 4 o 5 ejes que voy a comentar. Primero, algo que se ha dicho desde el inicio es que se buscaba una austeridad especialmente, ¿no? Bueno, esto se habló desde una austeridad desde el inicio, pero a mí me parece que esta austeridad ha sido muy agresiva con las funciones prioritarias del Estado en cuanto a una cuestión que ha sido la protección ambiental. Entonces, aquí se ha marginado el análisis que se puede tener del riesgo en toda esta área, en todo el área ambiental, y se ha limitado también la capacidad de respuesta por parte de la administración ante todos los reclamos sociales por los conflictos con las actividades extractivas. Todas las actividades que he comentado, minería, petróleo, gas, forestal y agua. Entonces creo que ahí esta austeridad ha llevado a que no se dé una buena respuesta y además se ha limitado justo lo que se tiene para poder gastar, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales. De hecho, algunas dependencias también llegaron a desaparecer y el gasto público que se tiene para ellas es menor. Segundo, algo que me parece muy importante es muchos de los programas sociales que se han propuesto dentro de esta administración
todos los programas sociales me refiero, ¿no? No solamente estoy hablando de la cuestión ambiental, ¿no? Pues justo carecen de transparencia y de una metodología para cómo se van a realizar. Además, el análisis, el desarrollo, la evaluación de todos estos proyectos y programas es opaca o casi inexistente. Entonces, de acuerdo con varias estimaciones por parte de distintas organizaciones no gubernamentales, el impacto positivo que podrían tener estos programas, ¿no? Es muy marginal, en realidad, ante toda la cantidad de personas en situación vulnerable, ¿no? Y es probable que quienes mayormente han sido afectados por megaproyectos, ¿no?, carezcan de acceso a dichos apoyos. Encima, bueno, ahora también estamos atravesando ya desde hace más de un año, pues por la pandemia. Entonces todavía va a ser mucho más difícil que podamos darnos cuenta de cómo han sido estos apoyos, a quiénes van. Entonces va a costar mucho más trabajo. El tercer punto que me parece importante es que esta situación dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ellos han decidido sostener la realización de megaproyectos tanto extractivos como de infraestructura, no solamente extractivos. Entonces, sobre todo los que están enfocados en energía fósil. Entonces, a pesar de lo que estamos viviendo y a pesar de esta pandemia, se sigue con esos megaproyectos y eso me parece que es un problema. Cuarto, hay un notable apoyo que el gobierno ha brindado justo a las Fuerzas Armadas, no solamente para labores de vigilancia que le corresponden a la policía y otros cuerpos de trabajo civil. También se está desplazando a otras organizaciones civiles y privadas para realizar megaproyectos de infraestructura y extractivos. Esta fuerte relación que se tiene, ¿no?, del gobierno con las Fuerzas Armadas, incluso a mí me parece que se podría considerar dependencia del Estado con este cuerpo castrense, ¿no?, ya que es un elemento, a mí creo desde mi punto de vista, que se debe revisar a detalle, especialmente por el papel histórico de represión que el ejército ha tenido en México. Aquí aprovecho además para comentar que desde el año pasado existe lo que es la policía minera. Entonces creo que es un punto delicado, ¿no?, que debemos de revisar con más detalle qué es lo que está pasando. Y en los últimos días también ha salido justo un problema con los defensores del Salto en Jalisco, que son los que llevaban un proyecto muy importante, que es el proyecto de las regiones de emergencia ambiental, que son varias regiones, pero justo varios de ustedes que están en Guadalajara, no creo que deberían de estar enterados de este proyecto y qué ha pasado con esos defensores, que ha habido varias cartas que vienen desde Francia, desde Estados Unidos, justo pidiendo, ¿no?, que se sepa qué está pasando con esos defensores. Entonces, bueno, me sigo a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a rápidamente hacer la diferencia entre proyectos extractivos y de infraestructura porque no son lo mismo. Luego me voy a enfocar ya a comentar los megaproyectos de este gobierno. Bueno, no todos los proyectos y megaproyectos tienen que ser negativos, eso es muy importante, ¿no? No decir que todos son malos, porque si no nos vamos a quedar con esa idea, ¿sale? De hecho, es muy importante, es fundamental que el Estado realice este tipo de actividades, sobre todo para el desarrollo de la nación. Aunque hay categorías y hay que diferenciarlos. Los megaproyectos de infraestructura son todas aquellas instalaciones y todo el equipo que por su propia naturaleza favorecen y facilitan la capacidad operativa de un país. ¿A qué me refiero? Bueno, pues justo me refiero como las carreteras, el tendido eléctrico industrial, ¿no?, entre otras. Si bien se orientan a beneficiar a las poblaciones, ¿no?, justo deben de ser casi siempre bienes públicos y también mejoran ciertas condiciones de vida de la comunidad. Entonces, los proyectos de infraestructura que tienen enfoque social, como las escuelas, como las instituciones médicas, ¿no?, como los edificios de gobierno que son para atención pública, crean ciertas condiciones para fortalecer la cohesión social. De hecho, muchos agradecemos poder tener seguridad médica, ¿no?, que sea gratuita, escuelas también que sean gratuitas, porque gracias a eso podemos estar acá, ¿no? Pero bueno, todos esos megaproyectos son necesarios ante un escenario que además en nuestros países, ¿no?, del sur tienen una clara desigualdad e inequidad como el que vivimos, ¿no? O sea, por eso decía como México u otros países, pero no deben de comprometerse por alguna visión política. Sin embargo, no deben realizarse respetando siempre esta integridad ecológica, los principios de soberanía local entre las comunidades también originarias y sobre todo también de respetar los derechos humanos de la población. O sea, no es porque yo lo quiero poner, sino es porque la comunidad también lo quiere y los derechos que ellos tienen lo que piden y ser consultados. Entonces, no podemos hablar de desarrollo si para ello se afectan a terceros en este proceso. Entonces, siempre debe de haber espacio para el diálogo, siempre debe haber espacio para la negociación. Entonces, se deben impulsar proyectos, no se pueden, de hecho, o sea, se deben impulsar proyectos donde la población sí quiera y no debemos impulsar proyectos donde se oponen grupos representativos locales, porque eso degradaría cualquier espíritu social que justo se imbuya en estas actividades, por muy loables que sean.
Ahora, los megaproyectos extractivos, que son de los que he estado hablando, ¿no? Se caracterizan generalmente por estar enfocados en la explotación de la naturaleza para después comercializar de forma casi siempre como internacional, ¿no? Eso que se extrajo, ¿no? Sin un tratamiento de transformación local. Entonces, estos generalmente favorecen el desarrollo de economías de enclave que no crean esas cadenas productivas regionales que yo comentaba al principio, ¿sale? Entonces, generalmente también debilitan, ¿no? Esta soberanía porque ceden de forma casi absoluta el control territorial de grandes espacios a muchas empresas que van por periodos, lo que yo decía, desde los 30 hasta los 100 años. Por ejemplo, tan solo en la minería las concesiones se dan por 50 años y se pueden prorrogar otros 50 años más. Entonces depende de la concesión, depende del tipo de proyecto, ¿no? Y ya sea pueden ser mineros, petroleros, de agua, forestales, hasta los eólicos, ¿no? Que ya prácticamente se está concesionando el aire. Entonces, el principal problema de esta lógica en la política mexicana es su orientación, ¿no? Hacia lo económicamente eficiente, que estamos pensando como en la competitividad, en la inversión, dejando de lado lo social y lo ambiental. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora sí, vamos justo al caso específico de México, de los proyectos en México, los megaproyectos. Debe destacarse aquí, ¿no?, que a pesar de la emergencia sanitaria, la agenda de trabajo en megaproyectos del gobierno mexicano no se ha detenido. E incluso se han realizado muchos esfuerzos políticos para declarar que estas obras son esenciales y para evitar además que se detuvieran en su momento, ¿no? Aunque ello ha implicado, ¿no?, muchos riesgos y muchos costos para la vida de los trabajadores y de las personas que viven cerca de estos proyectos y megaproyectos. Voy a comentar varios ejemplos, ¿no?, que estamos viendo y viviendo aquí en México en los últimos años. Actualmente se sabe justo del aeropuerto de Santa Lucía, ¿no?, que reemplazó justo al anterior aeropuerto en el lago de Texcoco. Este aeropuerto o este proyecto de Santa Lucía, ¿no?, ha generado más de 40,000 empleos locales y una movilización de más de 1,000 especialistas de fuerzas castrenses, que yo comentaba al principio, ¿no?, que se están trabajando en esa zona, para apoyar con la construcción que lleva pues ya un notable avance, ¿no? Se ha proyectado que se puede terminar justo con este aeropuerto, quizá en unos 550 días, si no es que ya menos, porque los datos que tenía eran un poco más atrás. Otro proyecto o megaproyecto en la refinería de Dos Bocas sigue en operación. Ha habido varios conflictos con las empresas privadas asociadas, una de ellas que es estadounidense, que es KBR, ¿no? Porque abandonó las fases de trabajo que justo le tocaban, porque presentaron sobrecostos, ¿no?, de más del doble de lo que iba a costar el proyecto en un inicio, justo diciendo, o sea, del doble de lo que originalmente se tenía previsto, y actualmente hay varios problemas porque en su momento, en la época de lluvias, ¿no?, se inundó parte de la obra. También hay denuncias para ese proyecto en específico, porque hubo varios trabajadores que se enfermaron de COVID que estaban trabajando en el lugar. Esto, pues evidentemente, si hay trabajadores enfermos, no solamente es un riesgo para los demás trabajadores que están en la zona que se pueden contagiar, sino también lo es para las comunidades locales. O sea, el contagio se puede volver pues también en algún momento masivo. Comento otro proyecto que me parece también que es muy sonado, ¿no?, otro megaproyecto, es el del Tren Maya. Con muchos conflictos socioambientales, varias comunidades indígenas se han amparado, ¿no?, para frenar esta obra. De hecho, ya han salido por ahí algunos, me parece que litigios, ¿no?, también sobre este tema. Denunciaron irregularidades en la forma de la consulta, eso creo que lo hemos escuchado todos, ¿no? Y el proyecto se ha mantenido activo, ¿no? Entonces hay serias dudas sobre el progreso de este mismo proyecto, ¿no? Hay muchas comunidades que van a ser afectadas, muchas zonas por ahí por donde va a pasar el Tren Maya, muchas dudas de quién lo va a utilizar, de cómo va a ser. Otro proyecto que también seguramente han escuchado ustedes, o megaproyecto, es el Transísmico. Tiene 3 núcleos de trabajo operativos, ¿no? Uno está en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, otro en el de Salina Cruz, Oaxaca. Además del tercero sería el trabajo de rehabilitación necesario para el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Entonces, en los puertos se trabaja en la ampliación de zona de carga y la descarga también, ¿no?, justo para potenciar todos estos espacios, mientras que en la línea de ferrocarril, el último que comentaba, el del Istmo, ¿no?, se encuentra en rehabilitación. Este último trabajo, el de rehabilitación, ¿no?, es el que más preocupación socioambiental genera, ¿no?, porque se atraviesa el territorio de varias comunidades indígenas que además se han opuesto de una forma muy activa justo a este proyecto. Bueno, otro más que voy a comentar, voy a seguir comentando varios, ¿no?, que es el menos mencionado, es el del Tren Interurbano México-Toluca.
que actualmente reporta un avance de casi 40% del total de la obra, y son también 3 tramos, ¿no? El problema, y este casi no se conoce, es ahí que los ejidatarios están enfrentando de una forma muy activa al Estado porque no fueron consultados o por lo menos compensados, ¿no?, por las obras que atraviesan sus territorios. Entonces, bueno, vamos a la siguiente, por favor. Acá justo en este listado que les estamos aquí mostrando, ¿no? ¿Ya estamos en la siguiente? Sí, ok, gracias. Acá solamente se muestran algunos de los proyectos que he comentado, ¿no?, o que podría seguir comentando. Con sus principales, vale la pena decir que en este gobierno la agenda, el portafolio de proyectos es de más de 1,600 proyectos y megaproyectos, que además ya venían desde atrás. Yo solamente he comentado algunos, ¿no? Aquí se están mostrando solamente sus principales consecuencias ambientales y sociales, ¿no? Y como ustedes pueden observar, el principal efecto de todos estos es la devastación ambiental, tanto por la destrucción del territorio protegido como por la creación de justo condiciones de riesgo, ya sea para especies en peligro, además del incremento de muchos contaminantes también ambientales. Estos efectos finalmente se concatenan con la degradación también de la calidad de vida entre la población local, la falta de una verdadera consulta reglamentaria, ¿no?, en el marco de la ley mexicana o de muchas de las leyes, ya sean las secundarias o también lo que dice la Carta Magna, ¿no?, con todas las garantías de participación, así también como una afectación que va a haber directa a la salud de las personas. Entonces, muchos de estos proyectos utilizan combustibles fósiles, ya sea carbón, petróleo, combustóleo, ¿no?, que supuestamente, de acuerdo con nuestra ley de transición energética, deberían de justo o carecen de sustento legal. Entonces, en realidad, lo que se está promoviendo es el desarrollo de una industria que pues es contaminante. Acá no estamos transitando hacia un proyecto que sea basado en energías renovables, ¿no?, como lo dicta justo esta ley que acabo de comentar. Entonces, el enfoque operativo del gobierno en este sentido está netamente orientado a la creación de condiciones para un desarrollo de un nuevo polo económico que beneficie a la industria de este tipo de combustibles, principalmente a petróleos mexicanos, pero también a otras empresas privadas nacionales e internacionales. Entonces, aquí valdría la pena que miráramos un poquito de lo que pasó en su momento, ¿no?, justo con el fracking, ¿no? ¿Por qué comento lo del fracking? Porque se supone que en palabras del presidente no se iba a permitir en este gobierno que se hiciera el fracking. Entonces, el fracking ha recibido una inversión por más de 10,000 millones de pesos. Esto es superior a la inversión que se ha tenido para el Tren Maya y para el aeropuerto justo entre el año pasado, más o menos, ¿no? Entonces, todavía se requiere un análisis mucho más amplio para hablar del fracking, pero también para conocer justo sus impactos, ¿no?, reales y los impactos de largo plazo. Pero sí hay cuestiones que se pueden comentar para el fracking y lo estoy comparando, ¿no?, con la inversión que se ha tenido en otros proyectos, pero simplemente el fracking utiliza muchísima agua, más agua de la que se utiliza en la minería, y también contamina depósitos subterráneos. Entonces, si ya sabemos algunos daños que hay en la minería, si ya sabemos algunos daños que hay en el fracking, si se sigue invirtiendo en ese sector, creo que sería preocupante lo que está pasando. Entonces, comento otro proyecto más que me parece que es importante y que igual para tenerlo ahí también como sobre la mesa, ¿no? Justo también la central nucleoeléctrica, ¿no?, de Laguna Verde, que está ubicada en el Alto Lucero en Veracruz, ¿no? Tiene un historial muy largo, ¿no?, de varios pleitos legales con extrabajadores e incluso por parte de la población por supuestas fugas o fallas en sus actividades, ¿no?, que han generado muchos efectos negativos, ¿no? Los mismos se utilizan en este proyecto los mismos reactores nucleares que los que se utilizaron en su momento en Chernobyl. Entonces, pues por supuesto que también la población ahí está inconforme, parte de la población, y no para todos los proyectos hay gente que también está de acuerdo, pero también tendríamos que tener ahí como, pues, pensar qué está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí son algunos de los impactos de los proyectos que les quería comentar. Entonces me paso a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a pesar de que contamos con un montón de leyes, de reglamentos, de normas, ¿no?, para esta parte de megaproyectos, tanto extractivos como de infraestructura, ¿no?, en toda América Latina, todas estas regulaciones y todas estas leyes son muy laxas, no se cumplen o están a favor de los empresarios, la mayoría. Entonces, desde mi punto de vista, los extractivismos y justo los proyectos de infraestructura generan daños irreversibles al ecosistema, al suelo, al agua, a la vegetación, a la fauna, ¿no?, en general. Hay un perjuicio también para todos los trabajadores,
como ya hemos visto también ahora que está la pandemia, ¿no? Con el COVID se sigue trabajando en muchos proyectos. Hay un perjuicio también para la población cercana, ¿no? Hay una repercusión a todo el ecosistema. Hay una repercusión a esta cadena trófica, ¿no? Si se daña a los animales, pues también finalmente, o a las plantas también nos daña a nosotros porque dependemos de ellos, ¿no? Esto tenemos que aprenderlo y muchas veces no no quedamos como muy conscientes de esta cadena trófica, ¿no? También ha habido muchos accidentes por distintos proyectos, ¿no? Y megaproyectos. Solo comento algunos rápidamente, ¿no? Que no han cumplido con normas o que existe un bajo control. Aquí comentaba al principio, ¿no? Que iba a comentar algunos y que seguramente todos recordaremos, o a veces se nos olvidan, pero vamos hacia allá, hacia atrás para recordarlos. En México seguramente a todos les sonará el accidente de Pasta de Conchos en 2006, donde quedaron atrapados 65 mineros y pudieron sacar 2 cuerpos, entonces se quedaron atrapados 63 y todavía están ahí. Otro que seguramente recordarán es el de Río Sonora y Río Bacanuchi en 2014, de Grupo México, donde se levantó un fideicomiso contra ellos, fideicomiso tipo multa, ¿no? Pero después dejó de existir. Entonces no han terminado, digamos, de pagar, ¿no? esa multa. Hace 2 años, ¿no? Mar de Cortés 2019 también contaminaron y dijeron, bueno, solo murieron unas tortuguitas, no pasó nada, ¿no? Fue lo que dijo Grupo México, o sea, irónicamente. Y bueno, así me puedo seguir, voy a comentar algunos, casi todos los que tengo acá en la lista son solamente de mineros, pero yo comentaba también hace ratito el de British Petroleum, que fue hace también algunos años, que a lo mejor no sé si algunos lo recuerden, pero igualmente en Perú ha habido muchísimos accidentes, 2010, 2012, con varios muertos, ¿no? En la mina de Yanacocha, en Brasil, 2012, 2015, 2019, de una empresa muy famosa, Minera Vale, seguramente lo recordarán, que también arrastró a muchas poblaciones. Se rompió un dique y después arrastró un montón de poblaciones, ¿no? En Colombia igualmente. No tengo aquí toda la lista, pero les puedo decir que cada año en China mueren alrededor de 10,000 mineros. Entonces, bueno, aquí justo nada más para decir que hay un principio que no llevamos a cabo, que aunque lo tengamos en nuestra Constitución no se cumple, es el principio de prevención y el de precaución. Entonces, ese principio, si se cumpliera, sería muy interesante porque entonces podríamos prevenir muchos de los accidentes. Y sí existe el principio. Entonces, este principio fue discutido justo por Alemania hace muchísimos años, en la década de los 70, y después en la cumbre de Río de Janeiro. Entonces, se actúa, solamente pensamos en actuar después, y en algunos casos, justo sería como el de que comentaba hace ratito, ¿no? De Río Sonora y Río Bacanuchi. Entonces, pensamos que se puede hacer el que contamina paga, ¿no? Pero además en términos netamente económicos y no pensando en la naturaleza ni en las personas. Entonces ya también comentaba hace ratito que justo todo esto nos lleva a que se generen muchos conflictos y mucha violencia por parte de las empresas y el Estado, ¿no? Conflictos y tensión de territorialidades porque hay quienes están a favor y quienes están en contra. También vemos que cuando se otorga una concesión, esto es muy importante, no importa que, o sea minera, sea de agua, sea forestal, sea petrolera, ¿no? Las empresas lo que hacen no solamente es ganar por la producción, también ganan por la especulación. Porque justo una vez que se les otorga la concesión de agua, ¿no? La concesión forestal, lo que hacen es que en lugar de producir, en muchas ocasiones, ponen sus acciones en la bolsa de valores y de ahí obtienen una gran ganancia. Y creemos, algunos de nosotros que hemos trabajado en diferentes colectivos, ¿no? Que esto no se debería de permitir, pero bueno, o debería estar más regulado. Se necesita, esto es muy importante que ahí se tenga como en cuenta, ¿no? Se necesita de una gran explotación de recursos naturales y de mucha fuerza de trabajo para obtener mineral, para obtener petróleo, para tener algo forestal. Muy poquito. O sea, se obtiene muy poquito mineral, por ejemplo, ¿no? Y se explotó madera, se explotó agua para sacar un mineral. Lo mismo para sacar algo de un árbol, ¿no? Entonces esto creo que también tenemos que hacer. Consiste, y no me refiero solo a nosotros como pequeños individuos, pequeñas personas, sino a las empresas y al Estado. Hay que pensar en ello. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, los extractivismos son la depredación de la naturaleza y del ser humano. Sigo, yo sé que no me queda tanto tiempo, pero quisiera, antes de terminar, no todavía me falta, ya voy a acabar casi, pero quisiera no quedarme solamente con las quejas, ¿no? Quisiera decirles, creo que ya estamos con la siguiente diapositiva, déjenme ver, gracias. Quisiera justo decir que desde mi punto de vista este modelo productivo basado en extractivismos y en megaproyectos, sean de infraestructura o extractivos, es insostenible. Entonces, como es insostenible, pues creo que hay que pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, voy a pasar un poco a las propuestas. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Bueno, mi lista de propuestas es muy larga, no sé si voy a poder decirla toda, pero voy a decir unas cuantas cosas y, bueno, quisiera que ahí quedarnos un poco con estas propuestas y después, si quieren, podemos discutirla cuando pasen la parte de las preguntas, los comentarios. Bueno, propongo que tengamos entre todos, entre
Obviamente hay que dialogar siempre con el gobierno, no hay que sacarlo tampoco ni en las empresas y con las comunidades y entre toda la población, ¿no? Las organizaciones. Propongo un proceso de transformación desde dentro del mismo sistema para que podamos superar los peores vicios de este mismo sistema y dejar de tener en el centro de nuestros objetivos el interés económico, soy economista por cierto, el interés económico y que abandonemos los esquemas de privatización de los bienes colectivos y esta destrucción de las redes de bienestar social. Entonces propongo que recuperemos a Max Neff. Max Neff decía algo que me encanta, ¿no? Voy a mencionar sus palabras de forma textual y luego regreso a mis propuestas. Max Neff decía que ningún interés ni ningún proceso económico puede estar bajo ninguna circunstancia por encima de la relevancia de la vida. El desarrollo debe hacerse a escala humana, a escala humana. Entonces, en mis propias palabras, ahora sí, ¿no? Se debe de tener la visión colectiva. O sea, debemos de pensar siempre entre todos y por todos, ¿de acuerdo? Debemos de enfocarnos en los sectores más vulnerables. Eso sería súper importante, ¿no? Especialmente en las zonas rurales, indígenas, periurbanas, ¿no? Donde en este mismo momento, ¿no? Justo se encuentran enfrentándose esta crisis sanitaria, también nosotros, pero ellos mucho más, porque no tienen apoyos de nadie, ¿no? Ni respaldos por parte de los gobiernos. Entonces, propongo que nos enfoquemos principalmente en ellos. Entonces, sugiero algunas otras acciones, ¿no? Que creo que debemos de tomar a la brevedad, ¿no? Intentar potenciarlas, sobre todo para esos sectores, y que pueden ayudar a una recuperación de esta pandemia que sea menos compleja de lo que ya está haciendo para todos. Entonces, justo voy a empezar por ahí a decir algunas cosas más. Bueno, propongo igualmente, ¿no? Que se fortalezcan los derechos colectivos, ¿no? Derogando muchas normatividades institucionales que están beneficiando únicamente a los empresarios. Y en caso de que no se logren, que se creen comités de defensa territorial que sean descentralizados y compuestos también por representantes campesinos y de gobierno. Creo que la principal función sería asesorar directamente a comunidades rurales ante procesos de despojo que ya están sucediendo y además también creo que de apropiación. Entonces, estos deben de contar con muchas atribuciones que les permitan regularse jurídicamente, o por lo menos dictar ciertas recomendaciones públicas vinculatorias, porque generalmente todas estas recomendaciones vienen desde arriba y no desde abajo, y creo que deben de ser consensadas. Propongo también que se limite activa y pasivamente las capacidades de dominio del mercado nacional de los oligopolios, que afectan y atentan contra el libre desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas que están justo, ¿no? Dedicadas a darnos de comer a todos. Porque además me parece que hay oligopolios muy fuertes en cuestiones de alimentación, en cuestiones mineras, ¿no? En cuestiones petroleras. Entonces propongo que también se limiten. Y voy a decir 2 más o 3 más a lo mucho porque tengo como 10, entonces solamente voy en la tercera. Entonces, bueno, igual, propongo que se vincule a los pequeños y medianos productores con una agenda de trabajo y un desarrollo nacional para integrarlos justo a incentivos sociales y económicos en un frente común productivo, ¿no? Con un alto nivel también tecnológico y competitivo, porque no pueden competir justo contra estos grandes oligopolios que yo comentaba anteriormente. Y bueno, hasta creo que me da una más, si es que me da tiempo y la comento, ¿no? Igual propongo que justo se creen mercados comunes para toda la población local y canales de comercio que justo pueda ser al por mayor con agentes externos en un entorno de regulación claramente definido por lo social en coparticipación con lo económico. Y bueno, una más y ahí me quedo. Propongo justo que se recupere y se impulse el interés por esta inversión, pero netamente productiva, y que se limite la capacidad de especulación financiera en toda la parte que son las materias primas, empezando por los mercados de bienes alimentarios. Que no se permita especular o que se limite esta especulación en esos mercados alimentarios, en los mercados mineros, en los mercados petroleros, en los mercados de agua, porque además también se está especulando con el agua. Entonces, justo diría una cosa más y ahí terminaría, porque creo que ya se está agotando mi tiempo. Lo que propongo justo es que dialoguemos e integremos a todos los sectores campesinos, indígenas, rurales, formales, informales, ¿no? A un modelo de desarrollo mucho más regional, en donde se reconozcan estas capacidades humanas que decía Max Neff, ¿no? Las necesidades sociales, las debilidades ambientales también, que se busque justo transformar la realidad para un bienestar común. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Leida Samar por esta increíble participación. Sinceramente me pareció muy interesante. Antes de dar lectura a las preguntas, quisiera aprovechar para comentar
que justamente gracias a este tipo de especulaciones se hace lucro, ¿no? Y no solo en términos económicos, sino también en términos políticos. Por ejemplo, actualmente en la zona metropolitana de Guadalajara existe una gran presión de parte del gobierno estatal por aprobar un megaproyecto que consiste básicamente en inundar 3 pueblos para poner una presa, la presa de Temacapulín. Y si uno analiza bien como el proyecto, uno descubre que realmente el agua no es para solucionar la problemática en la zona metropolitana de Guadalajara, sino más bien para abastecer a distintas industrias como la automotriz, la inmobiliaria, en León, Guanajuato, ¿no? Entonces, el problema del extractivismo está presente, no dudo que no solo en Guadalajara, sino en muchos lugares, y es muy importante que nos informemos y pues generemos este tipo de espacios de diálogo. Eh, Ahora continuamos con las preguntas. Eric Jiménez nos pregunta en Facebook, bueno, primero inicia. Doctora, es muy interesante su exposición. No lo menciona, pero hay muchos conflictos por megaproyectos en áreas naturales protegidas. ¿Hay algún esfuerzo público para proteger estos importantes espacios ambientales? Gracias, Ángel. ¿Quieres que vayamos, no sé si haya más, quieres que vayamos de una por una o...? Si gusta, respondemos esa y le doy lectura a la siguiente. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, justo en este momento, gracias por la pregunta. En este momento estamos trabajando con un colectivo. Yo estoy contenta del trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando específicamente para la protección de áreas naturales protegidas en el tema de minería en específico. Sí, creo que hemos trabajado bastante. Hay cuatro o cinco iniciativas a nivel de los diputados que se trabajaron desde hace más o menos 2 años o un poco más. Uno de ellos que ya pasó, que está en discusión de la Cámara de Diputados y va para la Cámara de Senadores, justo tiene que ver con la LGEPA, con la Ley General de Equilibrio Ecológico, y es para que se prohíba la minería justo en estas áreas, en las áreas naturales protegidas. Principalmente, obviamente es para todas las áreas, es para todo el país, porque justo tenemos más de 180 áreas naturales protegidas en todo México, pero en 73 de estas hay minería. Las áreas naturales protegidas se dividen en dos, ¿no? En la zona de amortiguamiento y en la zona núcleo, y pues nos hemos dado cuenta que a pesar de eso y que se ha dicho que se debería de prohibir tanto a nivel de convenios internacionales como Ramsar y otros, ¿no? Que no debería de haber minería ahí, que también lo dice la misma LGEPA, que hay una contradicción y sí se hace. Entonces, justo lo que hemos estado trabajando en los últimos años es que no se haga, y comentaba yo que hay 4 o 5 iniciativas de diferentes diputados que ya se votó en la Cámara de Diputados, justo se votó con más de 400 votos a favor para que no haya minería. Ahora estamos esperando que justo también lo avale la Cámara de Senadores. Ojalá lo avalen, tienen este mes para hacerlo, hasta el 30 de abril justo tienen para avalarlo, ¿no? Esperamos que no haya un cabildeo político, un cabildeo por los empresarios, esperamos que los empresarios no se opongan. No hay ningún beneficio. Yo comentaba que justo casi no se generan empleos, ¿no? Por la minería. Son muy poquitos los empleos que se generan a nivel nacional, son 300,000, son nada, ¿no? Comparado justo con la producción económicamente activa es muy bajito. Y bueno, en estas zonas todavía sería menos porque estoy hablando de lo global. También comenté que los ingresos fiscales son justo menos del 0.32% actualmente. O sea, no llegan ni al 0.5% ni al 1%, pues es lo que quiero decir. Cuando digo 0.32 es 0.32, ¿no? Entonces, justo estamos empujando esa iniciativa en un colectivo. Somos de diferentes organizaciones, de diferentes fundaciones y académicos también de distintas universidades que lo hemos estado, pues digamos, impulsando, pero también esperamos tener el apoyo de las cámaras y que se prohíba la minería en estas áreas naturales protegidas. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que se prohíba? Sí lo quiero decir y me parece muy importante, porque hay un daño, yo comentaba al principio y puse esa tablita, ¿no? Hay un daño principalmente al ambiente por los químicos que se derraman, por los lixiviados, por la contaminación, por lo que queda del ecosistema, pero también hay un daño al tejido social, por todo lo que pasa con las poblaciones, ¿no? Y además, una vez que las empresas se van, los proyectos duran de 15 a 30 años como mucho, ¿no? Las empresas se van y no suelen hacer un adecuado cierre de minas.
¿Qué significa? Que se puede quedar ahí el daño del mercurio, justo también se puede quedar el daño, ¿no?, de cualquier otro lixiviado, del cianuro, y entonces muchas veces algunas de las personas también en pobreza y en marginación suelen entrar a la zona y lo hacen con las manos de manera, digamos, un poquito más como artesanal, y se daña también su salud. Entonces, estamos trabajando en ello y esperamos justo que esta primera iniciativa, que justo va por la LEGEPA, es la primera, ¿no?, que se avale y que justo se prohíba la minería en áreas naturales protegidas. Se ha mapeado y mucho también de esa parte de esta minería está justo en poblaciones indígenas y territorios rurales. Entonces, esperamos que haya esta prohibición. Ojalá de aquí al 30 logre salir. Entonces, ojalá se logre avalar y ojalá sea un impulso de toda la población. Entonces, en eso estamos, sí está esa prohibición. Entonces, nada más comentaría por ahora, por el momento eso. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Pasamos a leer la segunda pregunta por parte de Asirema Rodríguez, y ella pregunta: ¿cómo en el proyecto del Tren Maya existe alguna regulación que pueda ayudar para dar marcha atrás con dicho proyecto, para evitar daños ambientales? Y esta es la segunda y de momento última pregunta. Bueno, me gustaría hacer una pregunta después, pero si alcanzan bien. Gracias, Ángel, y gracias a la compañera que hace la pregunta, le agradezco muchísimo. Sí, creo que todos los megaproyectos en general pueden echarse para atrás, ¿no? A mí me parece que son muy importantes las resistencias y las movilizaciones de la población. Primero voy a comentar algunas cosas muy puntuales y luego voy a comentar algunas cosas generales. Se trata de un derecho constitucional, o sea, que tienen todas las comunidades originarias, ¿no?, para regular justo el uso de su territorio y de todas las actividades productivas en estos espacios, ¿no? Ese es el primero. Segundo, hay que recordar que existe el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, donde deben de ser justo consultadas las comunidades indígenas, tribales y en general todas. Este convenio, además de la OIT, ha sido ratificado por nuestro país, o sea, sí estamos en él. O sea, por lo que también, ¿no?, se pueden avalar en ese convenio. Además, tiene dos postulados que son básicos, el convenio de la OIT: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, ¿no?, formas de vida e instituciones propias, y derecho a participar justo de manera efectiva, ¿no?, a las decisiones que les afectan. Ese sería uno que me parece súper importante, me refiero a uno como el convenio de la OIT 169, pero con dos principios que comenté. El segundo es el principio pro persona. Para detener, me parece que está en el artículo 1 o 2 de la Constitución, no me acuerdo, ¿no?, ahorita, pero justo es para detener y cancelar actividades productivas que justo ponen en riesgo a las poblaciones afectadas en cuestiones de salud y bienestar por actividades destructivas. Entonces creo que con esos dos es un muy buen aval para decir que sí se puede detener. Y más allá de eso, algo que puedo comentar y que también regresaría tanto al Tren Maya como cualquier otro megaproyecto, y esto mismo que comentaba de ANPs, las movilizaciones, las resistencias, a mí me parece que pueden lograr muchísimo. Por ahí, justo acabamos de sacar un libro que me gustó mucho, que es sobre justo resistencias, en donde el primer capítulo lo escribo, ¿no? Y justo ahí comento que los movimientos pueden lograr mucho. Uno, primero, pues simplemente poner en la agenda mediática, o sea, así de forma, digamos, que todo el mundo lo lea, lo escuche, lo vea en los medios, en las entrevistas, en todos lados, ¿no? Lograr que se sepa, o sea, que esté moviéndose. Ese es un gran logro y el Tren Maya lo ha logrado, y muchos otros también, ¿no? Entonces creo eso, saber que se oponen. Segundo, que eso puede avanzar, ¿no?, y puede lograr también cambios en la legislación. Entonces, eso sería, si ustedes empiezan a mover mucho, ¿no?, la gente que no está a favor del Tren Maya, pueden lograr cambios en ese tipo de legislación. Todavía no se ha implementado tal cual el Tren Maya, entonces aquí sería qué se quiere lograr, hasta dónde quieren llegar. Y siguiente, también en ese capítulo lo que se explica de los movimientos y las resistencias es, pueden también impulsar, ¿no?, algún líder para que justo se plante, digamos, ¿no?, como un líder en movimiento, ¿no?, como en su momento se logró con Marichú, ¿no?, que suba a algún puesto. Entonces depende de lo que ustedes quieran lograr. Entonces es cómo escalan esos movimientos, y a mí me parece algo muy importante. Entonces, bueno, ahí ya hay dos principios que dije, el 169 y el pro persona. Entonces, por supuesto que sí se puede lograr mucho y se puede cancelar el proyecto. Hay un montón de proyectos que se han logrado cancelar, no solo en nuestro país, sino voy a comentar uno rápidamente, si aquí Ángel me da chance. Nada más quisiera regresar, gracias. Quisiera comentar que de repente se nos pasa, pero hay dos casos que han sido muy, muy sonados. Perdón que vaya a minería, pero es como mi mayor conocimiento de minería, ¿no? En El Salvador, justo en el 2017, se logró cancelar la minería metálica. Justo la población se movió muchísimo, se unieron justo muchas personas, ¿no?, porque se dieron cuenta que además el mayor riesgo era el agua.
O sea, la minería utiliza tanta agua y se estaba contaminando. Entonces se unieron tanto académicos, la población de la comunidad, la iglesia, las escuelas, y dijeron aquí la minería se prohíbe. Otro ejemplo que voy para allá, Baja California. Justo recuerden que el proyecto de los Cardones se canceló. En este gobierno se logró cancelar, ¿no? Bueno, prohibir, por lo menos cancelar o suspender. Justo en Costa Rica, igual la minería a cielo abierto también no está permitida. Entonces, un proyecto que no se llegó a como echar a andar tampoco acá en México es justo Corazón de Tinieblas. También iba a ser minero. Entonces, hay un montón de proyectos que se han logrado cancelar antes de empezar y ya empezados. Entonces, ahí hay que revisar, ¿no? Y vale mucho la pena decir, ¿se han logrado? Sí, por supuesto que se han logrado. En todos los ámbitos, extractivos o de infraestructura. Entonces, creo que sí, para la compañera que lo preguntó, se puede. Por supuesto que se pueden lograr cancelar esos proyectos. Y bueno, Atenco, ¿no? Súper importante, Atenco. El aeropuerto de Atenco ya es infraestructura, no se puso. Entonces me parece que esa lucha también es muy importante. De hecho, los compañeros de por allá los conocemos y creo que su lucha ha valido muchísimo la pena. Ellos dijeron, no se pone y no se ha puesto ese proyecto. Claro, lo que intentamos es que los proyectos no lleguen a ser violentos, pues, ¿no? Porque si no también puede costar muchas vidas. Entonces, eso nada más. Gracias. Claro, y muchas gracias por la respuesta y me dio la verdad, mucha felicidad que mencionara el proyecto de los Cardones, porque justamente yo soy originario de La Paz, Baja California Sur, y me tocó ver las protestas, mis papás creo que fueron a firmar y todo, y sí fue una movilización pues muy grande. Y justo esto me lleva un poquito a la pregunta que le quisiera hacer, ya para terminar este webinar, muy interesante, y es desde su perspectiva, doctora, ¿cómo cree que las juventudes podemos incidir, cómo nos podemos involucrar directamente pues, para estos movimientos de resistencia? Muchas gracias por la pregunta, Ángel. Bueno, yo creo que ustedes ya están súper involucrados, ¿no? Ya están muy involucrados y a mí me da mucho gusto que ya estén involucrados. A mí me parece que todas las comunidades, las comunidades, muchas comunidades indígenas rurales ya están muy, muy involucradas de entrada. Y en el caso de ustedes, ¿no? Como juventudes, me parece que una es primero, pues, manifestarse, pero cuando me refiero a manifestarse es, ustedes ya hacen mucha difusión de cosas que pasan. Si tienen la oportunidad de difundir, justo primero el conocimiento, creo que eso es muy importante. Segundo, si pueden justo decir que hay otras manifestaciones, ¿no? De algunos otros movimientos también. Si pueden unirse a algún movimiento, ¿no? Pues adelante, creo que eso también es importante. Si pueden intentar detener, por ejemplo, ahora poníamos el ejemplo de lo que está pasando en el Salto de Jalisco. Entonces, primero estar súper informados, porque es muy importante saber qué pasa, cómo pasa, quiénes son los actores, ¿no? Identificar siempre a los actores, ¿no? De todos lados. Eso sería muy importante. Si pueden unirse, si pueden detener, intentar detener, si pueden exigir, por ejemplo, a los gobernantes, no importa el nivel, si son municipales, locales, ¿no? Y exigirles, cada vez que se los encuentren, también decirles, oye, está este proyecto, está pasando esto, y no estamos de acuerdo, ¿no? En grupo y en colectivo es muy importante. Entonces, si podemos hacer algo para detener esos proyectos, si podemos hacer algo para rechazarlos, pero con fundamentos, ¿por qué no estamos de acuerdo con ese proyecto de agua, con ese proyecto forestal, con ese proyecto minero, con ese proyecto agroalimentario, ¿no? Entonces, hay que hablar de distintas formas de organización. Eso me parece muy interesante, ¿no? Y luego también, pues, leer todo lo que está pasando, ¿no? Valorar también esa influencia que podemos tener de distinta forma. Creo que esto que ustedes están haciendo a mí me parece muy importante. O sea, el tener este tipo de webinarios, de conferencias, ¿no? Ya es una forma también de transmitir ese conocimiento. Ustedes tienen también un colectivo, entonces creo que tener colectivos también hace la fuerza, ¿no? Firmar también a veces ciertas, obviamente hay que saber que firmamos, ¿no? Firmar también ciertas propuestas, ¿no? Acompañar a otros colectivos, unirse de esa forma, me parece que ya es una gran parte. La otra es, a mí siempre me ha parecido muy importante, y alguna vez lo charlaba con un amigo, es que hacemos desde lo individual. Porque a veces queremos abarcar mucho, ¿no? A nivel de grandes colectivos, a nivel nacional, pero creo que también el cómo nosotros hacemos desde lo individual, cosas a veces que parecen ser muy, muy pequeñitas, pero es el cómo nos comportamos nosotros mismos, ¿no? Justo ayer charlaba con otras compañeras de otra institución y yo decía, bueno, lo importante viene también desde la casa, o sea, desde la casa y desde cómo ayudo también a mi familia en esta parte netamente ambiental. O sea, ¿qué estoy haciendo yo con mi propio comportamiento, no? ¿Qué estoy consumiendo? Si se acuerdan un poco de las primeras diapositivas, hablábamos del extractivismo. Entonces es
cuánto estoy yo extrayendo de esos recursos, cuánto estoy yo también utilizando esa misma energía, cuánto estoy utilizando esa misma producción, y luego de esto cuánto se va también como a nivel global. Aunque siempre he hablado de que tenemos distinta responsabilidad, ¿no? A nivel mundial y como países, digamos, subdesarrollados, ¿no? Pero cuánto podemos influir nosotros en eso, cuánto podemos abonar, ¿no? De qué forma también nos transportamos, cuánta huella ecológica dejamos. Entonces creo que desde ahí podemos hacer algo. Y luego ya vendría como lo que exigimos también a nivel de nuestros estados, de nuestro gobierno, de nuestra localidad, de nuestra universidad, ¿no? A mí me impresionaba mucho, pues me impresiona, ¿no? En nuestras universidades que de repente tenemos unos super elevadores, ¿no? Pasa allá en Guadalajara, pero también pasa acá, también pasa con mi universidad, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, pedir esos pequeños, parecen pequeños, pero esos cambios, creo que ahí podemos empezar. Y luego pues justo empezar a caminar también con esos colectivos, y luego entonces ya vamos con las exigencias a nivel nacional de que paren las mineras, paren las petroleras, ¿no? Y paren todos estos megaproyectos, porque hablamos de los mega, pero no hablamos de los pequeños proyectos. Y la otra, bueno, empecemos a cambiar esa forma de consumo, justo en lugar de irme al supermercado enorme, ¿no? Pues voy a comprar a nivel más local, voy a comprar en los tianguis, ¿por qué? Porque justo entonces no tengo tampoco ese impacto de esa huella ecológica, ¿no? No tienen que exportar ni importar todos esos productos. Entonces, en lugar de traer los productos de esos supermercados, ¿no? Estoy ayudando a esos pequeños comercios que están a mi alrededor. Entonces, creo que a veces parece muy pequeñito, pero esas son las cosas que podemos hacer para ayudar también. Sí, claro, claro que sí. De hecho, justamente a veces pensamos que las grandes resistencias están muy, muy lejos y que nada más podemos verlas por documentales o posts en Facebook. Pero, por ejemplo, hoy por hoy se está realizando una protesta pacífica en el Parque Resistencia Huentitán, aquí en la ZMG, donde apropiaron del espacio estudiantes, vecinos, vecinas de la comunidad, y pues están tratando de reforestar un predio justamente para mejorar la absorción del agua y también, pues, de cierta manera, ayudar a la conservación de especies de flora y fauna de la zona. Entonces es muy interesante, pues, pensar que al lado, ¿no? A unas cuadras de tu casa quizás está sucediendo algo y que tú te puedes involucrar, incluso más allá de las redes, que muchas veces, tristemente, la juventud, pues, nos quedamos solo en eso. Entonces, creo que ya no quedan más preguntas. Entonces, pues quisiera agradecerle por su gran participación y vamos a cederle el uso de la voz a no, una disculpa. Hay que agradecerle, perdón, a las personas que nos estuvieron acompañando en la semana temática de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental. Esta, pues, es tristemente el webinario cierra final, y con pues se da por clausurado, finalizada esta 10ª semana temática de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental. Gracias a todas y todos quienes fueron parte del detrás de cámaras, de todas las conferencias, ponencias, y pues que tengan un excelente día.